Los medios de comunicación y la estructuración de las audiencias masivas. Mi nombre es Tamara Gracia Medrano Riquelme. La teoría social. James Lull estableció que lo mejor que puede realizar la teoría social para ayudar a comprender a las audiencias de los medios de comunicación es proveer un marco para el análisis que ofrezca la visibilidad de la interacción entre la gente y los medios. Lo que James Lull intentaba explicar es que una teoría siempre debe ir bien estructurada para tener resultados que se desean. Asimismo, los medios de comunicación en ese entonces no tenían un estudio bien estructurado, por lo cual se proponen este tipo de teorías. Anthony Giddens y la mass media. Giddens promueve la etnografía disciplinada como modelo de estrategia de investigación. Por lo tanto, propone la teoría de la estructuración, la cual se basa en la hermenéutica, que consiste en describir acciones sociales, las cuales implica conocer la forma de existencia que se manifiestan en esas acciones. Esto quiere decir que para Giddens era muy importante que las acciones sociales se explicaran a partir de las diferentes manifestaciones de estas, ya que no todas las acciones son iguales. Las interpretaciones realizadas por los sujetos son conciencias prácticas y discursivas que establecen un reconocimiento al ser humano como agente intencional, el cual es capaz de dar cuenta de su acción y sus causas. El componente importante aquí es la reflexividad, que atribuye significados a las actividades diarias. Giddens enfatizaba en que algo de lo más importante que tenían los seres humanos era la capacidad de darse cuenta de sus acciones, decisiones y las causas que éstas provocaban. Por lo tanto, cree que lo más importante es la capacidad de reflexionar de las personas. Thompson, Jensen y Orozco. Tenían un enfoque general en el cual creían que la audiencia era el sujeto frente a los medios de comunicación de masas, entendido como gente en situación y por ende condicionado individual y socialmente. Estos teóricos lo que creían es que las personas tienen su propio criterio, por lo cual tomaban decisiones por ellos mismos, pero también tenían influencia de la sociedad. 3 postulados teórico-metodológicos de la comunicación. John B. Thompson desde la teoría social y el marco interpretativo de la hermenéutica profunda. Klaus Braun Jensen desde el pragmatismo y la semiótica peirciana y Guillermo Orozco desde las mediaciones y la comunicación y educación. Thompson. Los medios de comunicación en las sociedades modernas son importantes, pues inciden en nuevas formas de acción e interacción, nuevas maneras de relacionarse con los otros y con uno mismo. Para Thompson, en la teoría social era sumamente importante analizar las causas y consecuencias de las decisiones y acciones no solamente individualmente, sino como sociedad. También le atribuye una nueva manera de relacionarse o de comunicarse entre personas y uno mismo. Jensen. Los medios de comunicación han aportado nuevas formas de interacción social en la política, los negocios y el placer. Al igual que Thompson, para Jensen era muy importante las nuevas formas de interacción entre los seres humanos, no solamente individual, sino como sociedad. Pero él le daba un énfasis muy grande en la interacción que podía provocar los medios de comunicación en la política, ya que muchas veces se podían encontrar mensajes tergiversados y eran buenos para analizarse, al igual que en los negocios. Orozco. Los medios de comunicación despliegan interacciones en gran medida con el entorno y sus acontecimientos, con sensaciones y emociones. Para Orozco, las interacciones tenían mucho que ver con el contexto en el que se encontraban las acciones que tomaban las personas y asimismo con las sensaciones y emociones que éstas provocaban. Diálogo interdisciplinario. Thompson creía que la recuperación de las tradiciones era sumamente importante, al igual que como en su ya mencionada teoría social y hermenéutica profunda. La naturaleza y la centralidad de la comunicación masiva en las sociedades, donde las formas simbólicas insertadas en contextos determinados se han visto cada vez más mediadas por los mecanismos y las instituciones de la comunicación. Esto quiere decir que para Thompson en la teoría social era sumamente importante analizar el contexto en el que las acciones se tomaban y no únicamente por el tipo de acción, sino era muy importante entender qué medidas o qué acciones se tomaban por cada causa.
el estudio de la configuración significativa y de contextualización social de las formas simbólicas que aplica al análisis de la ideología. Las fuentes del pragmatismo. Jensen se apoya en la semiótica para comprender la vida de los signos en la sociedad. El pragmatismo es una alternativa para la teoría de la comunicación y la política, debido a su mediación entre las ciencias sociales y las humanidades. Los signos medían todo pensamiento, percepción y relación con el exterior debido al papel de los interpretantes. Como ya pudimos ver, para Jensen uno de los factores más importantes para analizar en las teorías de la comunicación era la política y los efectos que estos medios tenían sobre ella y sobre la sociedad. Las fuentes del modelo de la mediación múltiple de Orozco. La interacción entre audiencias y televisión, el sistema social y el sistema de los medios de comunicación de masas se relacionan mediante funciones que ejercen sobre la sociedad. Para Orozco era sumamente importante el estudio de la interacción entre audiencias y televisión como medio primero masivo de comunicación. Asimismo, descarta que hay dos medios o tipos de mediación en los que se ejercen ciertas funciones sobre la sociedad. Una de estas es la mediación cognitiva, la cual es lo que merece darse a conocer por los medios a la sociedad. Y el segundo es la mediación estructural, que son las características intrínsecas pertenecientes a lo dado a conocer. Una es interna y la otra es externa. Enfoque social y proyecto simbólico. Thompson y Giddens. El objeto de Thompson es comprender las transformaciones culturales asociadas con la modernidad. Para ello, explora las interconexiones entre los cambios institucionales de los medios y el mundo sociocultural moderno. Para Thompson era muy importante entender todos los cambios y transformaciones que se daban en el mundo social y no únicamente como personas. Asimismo, esto explica que una de las cosas más importantes para dar el siguiente paso en estos cambios se asocia directamente con la modernidad. Los medios producen experiencias, por lo que distingue a este tipo de experiencia es que se aleja temporalmente, en contextos y espacios distintos. Las experiencias estructurales respecto a la relevancia en referencia al yo. Esto quiere decir que Thompson y Giddens tenían un énfasis muy importante en su teoría en que cada experiencia es diferente y tiene un contexto distinto, por lo cual no se pueden analizar o explicar de la misma manera. Jensen recupera el concepto de comunidades interpretativas, donde las precompresiones que tenemos de la realidad las modificamos o reforzamos dentro de una comunidad. También afirma que existen diversas comunidades interpretativas deslocalizadas espacialmente que pueden compartir ciertas agencias discursivas. Esto quiere decir que Jensen decía que muchas de las cosas que nosotras entendíamos o que recibíamos a partir de los medios de comunicación tenían que ver con la forma en la que las personas que nos rodean las entendían, pero también explicaba que muchas veces algunas formas de entender o comunicarse no tenían que estar directamente ligadas al lugar geográfico específico en el que sucedieron las cosas o de donde provienen las personas. La sociedad multimediada de Orozco. Él se centraba en diferenciar la estructuración de las audiencias, además de integrar los niveles micro y macrosociales como fuentes de mediación. Las fuentes de mediación son los lugares donde se originan los procesos estructurantes como la cultura, la política y la economía. La micromediación refiere al ámbito individual y la macromediación comprende niveles institucionales, como la política, cuya mediación es por lo regular indirecta y existen varios escenarios. Las propuestas teórico-metodológicas de Jensen, Thompson y Orozco. Thompson decía que hay diferentes formas o tipos de interacción, en la cual explica en su teoría interaccional. Existe la interacción cara a cara, la interacción mediada, que implica el uso de recursos técnicos para extender el tiempo y espacio, y la cuasi-interacción mediada establecida por los medios de comunicación de masas, donde no hay sujetos específicos y su carácter es monológico. Las posibilidades de un modelo teórico-metodológico. La primera es el enfoque sociológico de B. Thompson, el cual desarrolla una teoría interaccional. El segundo es la teoría de Klaus Jensen, la cual consta de los modos de interpretar la interacción con la televisión. El tercero es la actividad de la audiencia como productora de significado.
Y la cuarta, la televidencia de Orozco, que son las múltiples dimensiones o la comprensión de los vínculos y los límites espaciotemporales. Muchas gracias.